allá. Bueno, compañeros, llegamos a la primera charla del campamento. Tenemos la dicha de contar con la presencia de Claudio Stigues. Un fuerte aplauso primero para él. Se ha tomado la tarea de venir a acompañarnos. Bueno, Claudio Stigues es un historiador, ¿sí? Cofundador de una cátedra, la cátedra en la UBA de Historia Social General. Una cátedra paralela que combatió la línea historiadora revisionista hegemónica y es actualmente una trinchera ideológica presente en la UBA. Así que lo convocamos para charlar algo que va a ser un debate durante este año, que es el bicentenario de la independencia. Vamos a hablar de la dependencia y algunos otros aspectos más que Claudio tiene la capacidad de poder desarrollar. La idea es que lo aprovechemos, la charla y que después abramos un espacio a preguntas y opiniones, ¿sí? Esperemos que la brisa de la revolución de independencia nos refresque un poco. Me parece muy importante que un campamento de una fuerza estudiantil antiimperialista se proponga sumergirse en el debate sobre el bicentenario de la independencia argentina, debate que va a ser un debate a escala social, no solo en la universidad, porque en general las clases dominantes imponen una versión de su propia historia afín a sus intereses. Por ejemplo, en el bicentenario de la Revolución de Mayo, el gobierno que ahora terminó empujó, digamos, es decir, una conmemoración de la Revolución, buscando convalidar con el prestigio de esos hechos revolucionarios que fundaron la nación argentina, convalidar su política que presentaba como de defensa de la soberanía, cuando en realidad mantenía y profundizaba la dependencia de la Argentina. El gobierno actual seguramente hará una conmemoración republicana, también un hecho fundador de nuestra patria, seguramente no para afirmar la independencia argentina, sino para afirmar lo que ellos plantean como integrarse a fondo con todos los países del mundo. Pero nosotros pensamos que la conmemoración puede tener un contenido científico, es decir, de apropiarse de una verdadera historia completa y no mutilada, global y no parcial, y que por eso mismo atienda al protagonismo y a los intereses de las mayorías populares de aquellas épocas y de hoy. Y de un modo o de otro, el pasado está presente en el presente. Este presente es el resultado de una evolución histórica que tiene aquellos antecedentes y por lo tanto es bueno discutir el problema de la independencia toda vez que este es un mundo de dominaciones, de explotación de clases, pero también de dominación de un pequeño puñado de estados imperialistas sobre una inmensa mayoría de pueblos y naciones oprimidas en el mundo, entre ellos los países latinoamericanos y nuestro propio país. Por lo tanto, el problema de la independencia es un problema histórico y es un problema político. También es un problema universitario. Ustedes seguramente discutirán con el compañero Tiscornia, secretario de la Jornada Histórica, cómo se manifiesta la dependencia y las políticas de dependencia en la universidad en relación al presupuesto, en relación a los contenidos de lo que se estudia, en relación a lo que se investiga, etc. Por lo tanto, me parece que es muy importante abordarlo. Yo, para empezar, me parece, digamos, esos hechos son prestigiosos no por casualidad, no solo porque los usen el Estado y las clases dominantes, sino porque nuestro país, o una parte de lo que constituye nuestro país, fue colonia, fue objeto de la dominación colonial española durante por lo menos 265 años. Y por lo tanto, en el mundo de hoy, no todos los países que hoy existen fueron colonias alguna vez.
ni todos los países que hoy existen surgieron de un proyecto de lucha contra un poder colonial. Desde ese ángulo, esto actualiza una realidad muy larga, que para una parte de los que habitan este territorio y de sus antepasados se remonta a la conquista española. 500 años de lo que habla la canción. No fueron todos iguales porque desde entonces hubo lucha contra el dominio colonial. Pero entonces es muy importante saber que en el momento de la Revolución de Independencia se pusieron en cuestión los pilares de esa dominación española. Otro elemento que nació allí fue el latifundio. Mucha tierra en muy pocas manos, en primer lugar de los conquistadores y de sus descendientes. Un poder monopólico sobre la tierra que le permitía someter a las mayorías populares a diversas condiciones serviles o semiserviles, y eso incluyó también la esclavitud de los africanos. Por lo tanto, de ahí vienen también ciertos fenómenos culturales e ideológicos, como el racismo, que en todo el mundo, no solo en América Latina, es hijo del colonialismo europeo, y que hasta el día de hoy, por razones actuales, no la de aquella época, somete a la discriminación, a diversas formas de opresión a importantes mayorías populares en nuestro país y en nuestro continente, en función del color de la piel. O sea, todas esas realidades se cimentaron en el dominio colonial, largo dominio, que explotó en los hechos que vamos a conmemorar. En segundo lugar, el proceso de lucha que emergió con la Revolución de Mayo tenía una larga historia previa, no siempre con los mismos protagonistas. Para hablar del último periodo, en la Revolución de Mayo y los sucesos del continente estuvieron alumbrados por hechos que 30 y pico de años antes conmovieron a 3 virreinatos, que fue una explosión y una rebelión y una revolución social, podríamos decir, y una guerra social, que fue la del levantamiento de Tupac Amaru en el Cusco y Tupac Katari en el Alto Perú, que es lo que hoy es Bolivia, y que corroyeron, debilitaron, hicieron temblar los pilares de la dominación colonial española. El propio himno nacional argentino, hecho por criollos blanquitos, invoca la tumba donde se remueven los huesos del Inca, viendo a sus hijos redivivo el ardor. Y se refiere no solo a los incas de antes, sino al levantamiento de 35 años antes, como si dijéramos después del golpe del 76 para nosotros. O sea, imaginarse eso. Y por lo tanto eso preparó la irrupción de la revolución. En nuestro caso nosotros conocemos que la lucha contra las invasiones inglesas fue un elemento decisivo, no solo por qué posición tuvieron las autoridades españolas frente a los invasores, sino por el protagonismo popular armado que permitió armar las milicias criollas que fueron la base del proceso revolucionario. El 25 de mayo no hubo guerra porque las milicias armadas estaban en manos de los criollos. Después se abrió un largo proceso de guerra, donde los ejércitos oficiales, al revés de lo que contaban los manuales, eran los realistas. Y el ejército criollo se tuvo que armar sobre la marcha, sin armas, sin uniformes. Así se armó. El otro elemento es que esa irrupción revolucionaria se dio en ciertas condiciones favorables, que fueron las de la época de la revolución burguesa en Europa, la época de la revolución francesa, que generó cambios sociales y corrientes ideológicas que aquí fueron tomadas por los primeros patriotas porque coincidían con sus objetivos. La lucha por la libertad nacional era un elemento fundamental para acabar con el dominio feudal, nobiliario, monárquico, en Europa y acá también. La lucha por la democracia, en el sentido burgués, pero también campesino, que esa palabra tenía en aquella época, el contenido antifeudal de la palabra democracia, coincidía aquí con todos aquellos que buscaban acabar con la esclavitud, con la servidumbre, con la sociedad de castas de explotación feudal y esclavista que España mantenía a través del colonialismo. Por lo tanto, condiciones ideológicas favorables y también condiciones políticas favorables
porque la Revolución Francesa engendró al emperador burgués Napoleón, el emperador burgués Napoleón invadió España, la invasión de España generó la lucha del pueblo español, se debilitó la monarquía y entonces eso generó condiciones favorables acá para que irrumpieran los revolucionarios. Aquí volvemos a polemizar con una visión de la historia, que es aquella contra la cual combatimos allá por el 2004 cuando fundamos la Cátedra de Historia Social General, paralela a la de Luis Alberto Romero, que era el numen de la nueva historia oficial que venía desde el retorno del régimen constitucional en los años 80, que decía que la revolución cayó del cielo por los sucesos europeos. Y aquí se habían limitado a recibir un poder ya maduro, como una pera madura. Hay que decir que hubo 3 focos revolucionarios: Caracas, México y el Río de la Plata, con el antecedente inmediato de la revolución en el Alto Perú, en Chuquisaca, que hoy es Sucre, y La Paz, un año antes, reprimida salvajemente por las autoridades españolas. No en todas partes surgió la revolución, porque no basta con las condiciones favorables, hacía falta que hubiera un largo proceso de fuerzas internas que se prepararan para disputar el poder y hacer esa revolución. Y eso existió en Buenos Aires, existió en México, existió en Caracas, pero no existió en Lima, no existió en La Habana, aunque las condiciones internacionales eran todas las mismas. Con lo cual, en cada hecho histórico hay condiciones externas que pueden ser más favorables o menos favorables, pero lo decisivo es el papel de las fuerzas internas, particulares de cada proceso histórico. Muy bien, y así empezó la revolución. Ustedes saben que hubo 2 tendencias, una tendencia que apostaba a que la independencia fuera el punto de partida para una transformación revolucionaria de la sociedad, que acabara con el feudalismo, que acabara con la esclavitud, que acabara con el latifundio. Diversos líderes y programas apuntaban en esa dirección, como Moreno, como en los primeros pasos de Belgrano, como lo que fue Artigas en la banda oriental, como Castelli. Y por el contrario había otra corriente que, lejos de inscribir en sus programas las reivindicaciones de los indígenas, de los campesinos, de los criollos pobres, de los artesanos, buscaban que en la independencia no fuera el primer paso para transformar la sociedad, sino al revés, reemplazar a España en la cúpula del poder, pero conservar lo más posible la vieja sociedad feudal y esclavista de la época colonial. Esas corrientes políticas, militares e ideológicas representaban los intereses de los terratenientes criollos anti-españoles y de sus socios, los comerciantes del puerto. A lo largo de todo el proceso hasta el año 16 estuvieron en lucha estas corrientes con un creciente predominio de la corriente conservadora. A pesar de ello, la revolución siguió y la guerra popular avanzó. Digo a pesar porque Belgrano tuvo que obedecer a Rivadavia para crear la bandera. Bandera que tenía que ser distinta de la de los españoles, porque si no, ¿cómo se iba a hacer la guerra? Por el contrario, la corriente conservadora buscaba ampliar su esfera de influencia sobre la base de apoyarse en el colonialismo británico que disputaba los mercados españoles, y para eso buscaba hacer buena letra con Inglaterra, que no estaba de acuerdo en que los criollos declararan la independencia, porque Inglaterra era aliada de la monarquía española contra Napoleón. Por lo tanto, buscaba ser como árbitro de las colonias rebeldes y sus señores españoles y medrar allí. Y esta corriente conservadora tenía esa línea precisamente porque no quería desplegar a fondo la lucha popular como camino principal para lograr la independencia. Al revés, quería lograrla en base a negociaciones con otras potencias, logrando así el distanciamiento respecto de España. O sea que era una conducta de clase que le hacía usar la máscara de Fernando VII, gobernar en nombre de Fernando VII. No Belgrano, no cree la bandera. No Belgrano, no de la batalla de Tucumán. No. Pero hubo, a pesar del predominio creciente de estas corrientes, la guerra siguió y en el norte argentino
tuvo su expresión más popular, así como en la banda oriental y el litoral, asediado por las políticas de los directorios conservadores de Buenos Aires. En 1815, hay que decir, los pueblos libres del litoral, con la hegemonía de Artigas, declararon la independencia un año antes del Congreso de Tucumán. Ya habían querido que la Asamblea del año 13 la declarara, junto con otros petitorios, como la separación de poderes, el fin del militarismo, plantearon en el año 13 que se declarara. Pero fueron expulsados los diputados de la provincia oriental por defecto de forma. Y la Asamblea del año 13 no declaró la independencia. A su vez, cuando llega el año 15 y 16, las circunstancias habían cambiado y se volvieron desfavorables. Este es un elemento clave para el día de hoy. Me refiero a lo mundial. En el sentido de que mucha gente dice que no se puede luchar por la independencia nacional ni afirmar un camino en una economía propia porque las circunstancias lo impiden, que serían lo que hoy llaman la globalización. Si te aislas del mundo, no te desarrollarás. Se va. En estos 25 años. Bien. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Un joven morenista monteagudo, también tucumano, cuando no querían declarar la independencia, escribió algo sobre esas circunstancias. Dice, nos dicen que las circunstancias aconsejan otra cosa, no declarar la independencia. Circunstancias, ¿cuándo dejaréis de ser el pretexto para tantos males? Es decir, que están las condiciones objetivas y uno puede adaptarse a esas condiciones o al aspecto negativo de esas condiciones, porque las condiciones siempre son contradictorias y hay aspectos favorables y desfavorables, y adaptarse a los aspectos desfavorables o por el contrario luchar por transformar esas condiciones. Ese debate es el del Congreso de Tucumán. En 1816 ya no había revolución en Europa. Napoleón había sido derrotado y volvían al poder las monarquías absolutas. Los Borbones en Francia y España, el rey de Prusia, el emperador de Austria, volvían a todo. Y la nobleza feudal tenía la esperanza de que esa restauración política, ese poder restaurado, le permitiera frenar los cambios económicos sociales que inevitablemente se abrían paso en Europa. Por lo tanto, oscuridad. Goethe dijo así, Goethe, el poeta de la Ilustración alemana, ni una luz en el horizonte. Es como sería, se vino la globalización. No se puede hacer nada. No dijo eso. Le dijo, una luz en el horizonte. Ahora, eso en Europa. Y en América la revolución, los poderes patriotas, criollos, habían sido derrotados en todas partes. Habían sido derrotados los campesinos de Cura Hidalgo y de Morelos en México. Habían sido degollados con la guerra a muerte los patriotas caraqueños y de Venezuela, porque España mandó una flota que degolló a todos los patriotas. Bolívar se tuvo que ir al exilio a la única república libre, que era la República Negra de Haití, a refugiarse. Había sido derrotada la Patria Vieja en Chile en 1814. No quedaba un solo territorio libre, salvo estas provincias desunidas del Río de la Plata, el Uruguay de Artigas, que luchaba contra la invasión portuguesa, y el Paraguay del doctor Francia, que ya en 1811 había declarado la independencia de España, de Inglaterra y de Buenos Aires. Por lo tanto, no solo eran circunstancias desfavorables allá, sino acá. Era al revés de 1810. Entonces, en esas condiciones, los congresales de Tucumán se reunieron y fogoneados
por los patriotas más consecuentes, Belgrano, San Martín en Cuyo, etcétera, que necesitaban esa declaración de la independencia, porque esa declaración era el programa para la guerra, para el cruce de los Andes, y la guerra contra el español. Declararla era un programa político. Y a pesar de muchas vacilaciones, los congresales de Tucumán, y eso que muchos eran curas bastante conservadores, ¿no es cierto?, declararon la independencia del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Es decir, si perdían, los degollaban. O sea, rompieron amarras. Que fue la primera oleada anticolonial del mundo. Ustedes saben que el colonialismo moderno se engendró de la expansión europea, fogoneado por el comercio, en aquella época de los reinos mercantiles y feudales de España y Portugal, y esa fue la base, con el saqueo de las colonias, con la trata de negros, con las riquezas del mundo, que generó las condiciones para el triunfo de la burguesía y del capitalismo, no en España, sino en Inglaterra, Holanda, Francia y en otros países. Por lo tanto, el colonialismo vino de ahí. Y en un proceso, ese capitalismo que, producto del colonialismo, entre otras causas, triunfó, se convirtió nuevamente en un sistema mundial, no solo de explotación de la clase obrera y de los campesinos, sino en un sistema mundial de esclavización de las naciones. En el siglo XIX, con la expansión inglesa y francesa colonial, en África y en Asia, y en el siglo XX con el dominio del imperialismo moderno, la fase superior del capitalismo en las grandes potencias hasta el día de hoy. Nada de lo que ocurre en el mundo, van a hablar de eso mañana, ni el ISIS, ni Arabia Saudita, ni Irán, es ajeno a esa larga historia de despojo colonial y a la rapiña histórica y actual de las grandes potencias sobre esos pueblos oprimidos como son el nuestro. Entonces, esa fue la primera oleada anticolonial en el mundo en la época de la Revolución Francesa, en la época de la lucha de la burguesía y los campesinos contra los feudales. La segunda oleada anticolonial del mundo, todos conocerán, fue producto del fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta la década del 60, donde en toda África, en la mitad de Asia, sometidas al dominio colonial, surgieron nuevos países con estados propios, sí, en una época histórica ya distinta. Los enemigos no eran los viejos reinos feudales mercantiles, sino las potencias capitalistas en su más elevado grado de desarrollo, las potencias imperialistas. Y esa segunda oleada anticolonial se dio en la época de las revoluciones socialistas, en Rusia, en China, en Cuba. Por lo tanto, otros protagonistas, otros contenidos ideológicos, otros objetivos de largo plazo, pero en una lucha que tiene su antecedente inmediato en aquella primera gran oleada anticolonial del mundo, por lo menos para América Latina. Por eso, porque hoy sigue vigente, si hace falta o no la independencia, tiene importancia el estudio y la conmemoración certera, científica, desocultando lo que queda oculto, que es el protagonismo de las masas populares, de aquella primera independencia. El segundo hecho importante del Congreso de Tucumán es que después de una semana de pasilleos y trenzas, como los congresos de la FUA, no sé, lograron los patriotas más consecuentes agregar otra frase: del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, coma, y de toda otra dominación extranjera. ¿Por qué tuvieron que agregar esto? Porque había poderosas corrientes del ala conservadora, de la aristocracia criolla, de terratenientes y mercaderes, que veía más la posibilidad de romper con España si nos entregamos a otras potencias. Alvear, el año anterior, contra Artigas, había pedido en una carta el protectorado británico. Misiones habían ido a Europa para ver de poder coronar aquí a un príncipe de la Casa de Francia. Es decir,
de esa fase y de toda otra dominación extranjera, tenía detrás una lucha política dentro del frente anticolonial, entre los partidarios de llevar adelante la guerra popular como camino principal y utilizar las contradicciones de Inglaterra, de Francia, etcétera, con España, por ejemplo, contrabandeando armas, comprando armas a los ingleses, etcétera, o los que al revés buscaban frenar la participación popular en la guerra y depositaban sus esperanzas en el paraguas o la ayuda de otro dominador extranjero. Pese a que estas tendencias terminaron dirigiendo, hegemonizando los nuevos poderes, sin embargo, a pesar de esa elección, el triunfo contra España se logró por el camino de la guerra y de la revolución. Eso también tiene una actualidad muy grande, porque desde entonces, en América Latina, las clases dominantes han sido el sostén de la asociación subordinada con distintas potencias y monopolios extranjeros, como en el día de hoy. Y a lo largo de un siglo, más de un siglo, surgieron corrientes dentro de las oligarquías locales, primero de terratenientes, ahora también de grandes burgueses monopólicos, que buscaron debilitar el dominio de un imperialismo entregando las riquezas nacionales y asociándose a otros imperialismos. Un camino totalmente de derrota, porque fue siempre inútil contra el imperialismo dominante y fue, por el contrario, muy útil para los nuevos imperialismos emergentes, como se dice ahora. Ya en la época en que dominaba Inglaterra con sus ferrocarriles, sus frigoríficos, aquí en 1920, hubo corrientes pro-alemanas de la oligarquía que buscaban asociarse con Alemania, presentando eso como la forma de debilitar a los ingleses. Lo mismo curtieron como propaganda a los norteamericanos. Con nosotros vendrá el progreso, la técnica, la democracia, al revés del parasitismo colonial inglés que se asocia con los terratenientes arcaicos. Lo mismo planteó la Unión Soviética, ya imperialista en los años 70, frente a la lucha anti-yanqui de nuestro pueblo, terminando, abrochando con la dictadura de Videla una asociación subordinada con la Rusia que se presentaba como socialista pero era imperialista. O sea que eso, lo mismo se ha planteado ahora frente al imperialismo yanqui presentado como debilitado, para atarnos desde el punto de vista económico y también geopolítico, estratégico militar, al carro del imperialismo chino y secundariamente del imperialismo ruso. Y ahora se nos presenta que hay que atarnos a todos, integrarnos a todos juntos. Por lo tanto, eso que agrega el de toda otra dominación extranjera, claro, hay una diferencia. En aquel momento se trataba de una lucha anticolonial. En cambio ahora se trata de lograr la independencia rompiendo las cadenas de la dependencia. Y eso supone derrocar a las clases dominantes locales. Hay una diferencia. En aquel momento las grandes masas trabajadoras, principalmente explotadas y expoliadas, eran campesinos, artesanos e indígenas. Los campesinos, los artesanos y los indígenas. Tenemos a la clase obrera moderna en grandes unidades fabriles, cuya esperanza de acabar con la explotación del hombre por el hombre inevitablemente pasa en nuestro país por lograr la liberación nacional. O sea que esas son las diferencias de época. Pero hay un elemento en común que tiene que ver con esto, si para el liberarse de un amo viejo tenés que atarte a un amo viejo, de lo que se trata es dejar de ser perro, como dicen algunos Facebook, ¿no? No cambiar de collar, sino dejar de ser perro, efectivamente de levantar las derivaciones de la lección que sacó Belgrano de los invasores ingleses. Amo viejo o ningún amo frente a los ingleses, por lo tanto ni amo viejo ni amo nuevo. Estos son los dos elementos del 9 de julio. Al mismo tiempo hay que decir la historia completa, es que a pesar de esta guerra, sostenida
que pudo triunfar principalmente por el esfuerzo popular, sobre todo en el norte argentino, porque si San Martín cruzó por Chile y llegó allá, fue porque la frontera norte, de Tucumán al Alto Perú, eso estuvo sostenido por las guerrillas, la guerra popular, desde Güemes a Juan Azurduy, a los caciques, a Álvarez de Arenales, y sin eso no se hubiera podido sostener. Pensemos que hubo países de América Latina que siguieron siendo colonia de España 100 años más, como la hermana República de Cuba, que conquistó su independencia en 1895-98, recién. O sea que este sería el primer tema. El segundo tema es que eso se pudo lograr porque el pueblo pudo, a pesar de las dirigencias aristocráticas, empuñar las armas y destruir el viejo poder español. Se pudo lograr la independencia porque no quedó institución del viejo poder español. No quedaron virreyes, no quedaron audiencias, y la principal institución del Estado, que es el ejército español, fue derrotado. Hubo una revolución, es eso, no es un cambio de gobierno, es la destrucción del Estado anterior y el acceso de nuevos sectores sociales a un nuevo Estado. Y se formó un nuevo Estado, porque hubo un ejército contra otro ejército, un poder contra otro poder. Este sería otro elemento importante. El otro elemento importante, me parece, es que a pesar del logro de esa independencia, que por eso fue una revolución, esa revolución de independencia no se transformó en una revolución que transformara las relaciones sociales. En un sentido antifeudal, como correspondía a aquella época. Y por eso mismo lo que quedaron con la manija fueron, en toda América Latina, salvo tal vez en el Paraguay, los grandes terratenientes criollos y sus socios del comercio exterior. Y eso generó un debilitamiento de la soberanía nacional alcanzada. Por eso América Latina configuró repúblicas oligárquicas, criollas, muy débiles, que no pudieron desarrollar su propia industria y que por lo tanto estuvieron sometidas a una subordinación comercial creciente con Inglaterra y con Francia y a múltiples agresiones coloniales. Precisamente lo que pasó era lo que planteábamos antes, que a diferencia, por ejemplo, en Venezuela se declaró en 1813. Paraguay, enseguida que rompió con los españoles en el 11, la declaró. Pero aquí existía una corriente muy poderosa de sectores terratenientes y de comerciantes que buscaban vincularse al mercado mundial que controlaba Gran Bretaña, cuya táctica frente a España era plantear que el gobierno español que había en España no representaba al rey, porque el rey estaba preso, y que entonces acá los gobiernos gobernaran en nombre del rey cautivo, y los enemigos realistas serían unos españoles que no tienen derecho, porque no está el rey. Esta posición era la posición que defendía Gran Bretaña, por lo menos mientras duró la alianza entre los españoles y Gran Bretaña contra Napoleón. El embajador inglés en Río de Janeiro, Lord Stranford, prometió apoyo a los patriotas, que no va a haber problema con el comercio de armas, después de su derrota en 1806-7, ¿no? Prometió buenas relaciones, siempre y cuando dos condiciones. Una, que no entraran en relaciones con el tirano de la Francia, o sea, con Napoleón. Y segundo, que no declararan la independencia. El problema no es que el embajador británico decía eso, el problema es que acá había una corriente social y política que después de la primera junta, podríamos decir, fue hegemónica en los gobiernos patrios. En el primer triunvirato, al fin y al cabo en el segundo también, y ni te cuento en los directorios, que afirmaba ese camino contra España. Lograr por medio de negociaciones y el apoyo británico la independencia de España. Y el aspecto bélico como secundario. Y cuando había que hacer la guerra, hacerla al modo terrateniente. Leva forzosa, sometimiento de los campesinos, de los indígenas, ejército contra ejército, españoles contra criollos.
Por el contrario, había otra corriente que planteaba que lo principal para luchar contra España era el desarrollo de las fuerzas propias, y que o quería levantar al pueblo en armas o no tenía miedo de levantarlo. O quería porque era partidario, como Belgrano, de que los campesinos fueran dueños de la tierra que ocupaban. Querían porque eran partidarios de que acá hubiera una industria con un Estado que generó una industria como Moreno. O sea, por eso no le tenían miedo a levantar en lucha a los oprimidos, a los explotados, como aspecto principal. Pero esto estaba en discusión. La propia medida de San Martín en Cuyo, de dar la libertad a los esclavos que se sumen al ejército, es una medida totalmente resistida por los dueños de esclavos, que una parte eran patriotas, es decir, antiespañoles. Porque había un frente antiespañol, hablando socialmente. Pero allí donde pudieron expresarse, donde pudieron participar, las grandes mayorías, como era correcto, tomaron las armas a favor de los patriotas, no de los españoles. Porque si había alguna esperanza de acabar con la esclavitud, con la servidumbre, con la discriminación de los pueblos originarios, con el latifundio, era, en primer lugar, acabando con el poder colonial español, que era el poder que había. Pero las otras corrientes gobernaban. Por eso tardó tanto. Ya en 1815, o la seguías y no había más remedio, o pedías perdón, como una misión que para ir a pedirle perdón a Fernando VII. Pero eso tiene que ver no solo con los intereses de otras potencias como Gran Bretaña, sino con la lucha de clases internas, tendría que ser, y con la expresión de intereses poderosos que trataban de frenar la participación popular, de que no se desorganice la sociedad. O sea, revolución sí, pero hasta cierto punto, como dice Ascudia Meguino en su libro sobre Artigas. Hasta ahí. Eran antiespañoles, querían acabar con el colonialismo español, pero no querían esa. Y esa es la causa de conservar, porque la máscara de Fernando VII, ese artilugio jurídico, donde el rey está cautivo, entonces la soberanía vuelve a cada pueblo, entonces gobernamos en nombre del rey cautivo y los españoles de allá no tienen derecho. Ese artilugio jurídico fue al principio un artilugio táctico para desconcertar al enemigo, para llevar la expoliación auxiliadora al norte, etc. Pero la prolongación de su uso expresó una corriente conservadora cada vez más. Ni bandera había que tener. Frente a eso vino la desobediencia de Belgrano de la bandera, la principal desobediencia, que fue la batalla de Tucumán, que salvó al norte. Pero si fuera por los gobiernos que había en Buenos Aires, lo mismo hicieron en un pacto con los españoles en la banda oriental, que generaron el éxodo oriental de Artigas, con sus tropas y el pueblo oriental que se vino para Entre Ríos, porque le entregaron de... ¿No es cierto? Por lo tanto, ya no hubo dominación colonial, que supone no solo un control informal, sino que el Estado mismo es de la potencia de la metrópoli. El gobernador lo pone España, las tropas son españolas, los jueces son españoles, y eso no era en las colonias, no era solo en las colonias españolas. Hasta 1948 el gobernador de la India era el virrey primo de la reina de Inglaterra. O sea, el Estado era el Estado de Inglaterra en la India. Eso es una colonia. La Argentina y los países de América Latina dejaron de ser colonias en este sentido porque destruyeron el Estado colonial en aquel proceso. Eso no quiere decir que la Argentina de hoy o los países latinoamericanos de hoy sean independientes, porque por el contrario son países dependientes, que es una categoría distinta a la de países coloniales. Hoy en el mundo hay países coloniales, Puerto Rico, y hay patriotas puertorriqueños que lucharán por la independencia de Puerto Rico después de Estados Unidos. De hecho hay ocupaciones coloniales, como la que tuvieron los yanquis en Irak antes de que se retiraran. O sea que hay colonias.
Y si hay pocas colonias hoy es porque los pueblos lucharon y después de la Segunda Guerra Mundial la mayoría de los pueblos del mundo oprimidos por el imperialismo que eran colonias lograron su independencia política, es decir, eliminaron el Estado colonial y aparecieron estados propios. Nigeria, todos los países africanos tienen gobiernos propios. Bien. Pero eso no quiere decir que sean independientes, porque por el contrario son países oprimidos. ¿Bajo la forma colonial? No, bajo la forma de país dependiente. ¿Cuál es la forma de país dependiente? La forma de país dependiente es que predominan los monopolios extranjeros. Nos acogotan con lo que nos prestan y después le debemos, es decir, la deuda externa. Y nos prestan porque todas nuestras riquezas, es decir, el fruto del trabajo de los obreros y de los campesinos argentinos, los ingresos de las capas medias y hasta un sector de ganancias de sectores de empresariado nacional, se van como beneficios de los monopolios extranjeros, se van como pago de la deuda externa. Por lo tanto, periódicamente hay crisis de dólares y hay que pedir prestado para hacer la crisis, engordando la otra cadena de la deuda. Bien, eso expresa una dominación, que es económica pero también es política, porque en la época de los monopolios no puede haber predominio de un monopolio sin los resortes del poder político. En 1910, la época de los ingleses, se dice acá, los ferrocarriles ingleses abarcaban toda la República y había en Londres un edificio, Río de la Plata House. En cada piso una compañía ferroviaria. Manejaban los fletes, los seguros, los puertos, todo el comercio y el transporte de las riquezas era de Inglaterra. O sea que tenían un peso económico interno. Pero ese peso económico implicaba un peso social indudable y un peso político de primer orden. Pero ese peso político no se realiza porque hay un Estado colonial. De fines de los años 90 a principios del nuevo milenio, América Latina y América del Sur en particular se constituyó en un centro de luchas populares, de ribetes revolucionarios en varios países del continente, no solo en la Argentina. Desde las rebeliones del pueblo ecuatoriano que voltearon uno y otro gobierno una y otra vez, hasta la pueblada del 2001 en la Argentina, hasta, bueno, la lucha de los sin tierra en Brasil de los años 90, hasta de la guerra del agua al volteo de Sánchez de Lozada en Bolivia en 2003, hasta la movilización popular que frenó el golpe de la CIA y la oligarquía venezolana contra Chávez en 2002. Hubo un conjunto de grandes movimientos populares que con uno u otro desencadenante, acá fue el estado de sitio, allá fue un golpe de estado, tenían como trasfondo el levantamiento de los pueblos contra ese proceso de profundización de la dependencia de otras causas que se vivió América del Sur, todo el mundo en esos años 90. Entonces, el punto es que esas puebladas, la nuestra, no es que no logró conquistas, logró conquistas. Tiró abajo un gobierno mostrando un camino, primera vez en la historia. Un gobierno constitucional lo volteaba en el golpe militar, sino el pueblo en la calle. Logró, como dijimos, la suspensión provisoria del pago de la deuda, aunque no se logró desinvestigar a cuál era el legítimo y cuál era el legítimo. Logró las comisiones de planeta. También enseñó por lo que tuvo, la necesidad de levantarse en lucha, la necesidad de la unidad popular, y por lo que no tuvo. No pudo participar la clase obrera industrial de un modo organizado, producto de la doble tenaza de una desocupación feroz y de los jerarcas sindicales traidores que habían avalado toda la política menemista desde la Rúa. Hubo cosas que... Y tampoco tuvo una unidad popular expresada en un organismo que se planteara reemplazar al gobierno no por una vueltita de tuerca dentro del Congreso de un sector de la clase dominante por otra, sino por la expresión política de esa gran unidad. Y faltó una dirección
fuerza política que impusiera ese camino, incluso a los propios socialistas. Eso es lo que les faltó, ya que el proceso enseña por lo que tuvo y por lo que le faltó. En otros países eso dio lugar no a concesiones por un lado y el intento de un cambio de hegemonía y de nuevas reformulaciones de la dependencia por otro lado. Implicó reformas, como en Bolivia, algunas de carácter nacionalista respecto de los monopolios. Pero, es decir, el proceso de esta década última muestra que a pesar de esas reformas, que no fueron simples concesiones, en algunos casos hubo reformas imperialistas, a pesar de eso, la crisis actual, la caída de los precios de las commodities, se dice ahora, que sustentaron tanto las concesiones de gobiernos reformuladores de la dependencia como el nuestro, como las conquistas y las reformas de otros gobiernos más reformistas de verdad, mostraron su límite. Se caen los precios de la materia prima y los países no han logrado una economía independiente. A mí me parece que no lo han logrado porque por estos debates que existen en América Latina, verán en las próximas charlas, pero me parece a mí que un debate, si para lograr independizarte del viejo amo hace falta entregarte un amor nuevo. Un debate que está en toda América Latina, no solo. Y otro debate es por qué camino. Tenés que ir tomando pedacitos del Estado como si fuera un ring de box, alimentando a tu boxeador para que finalmente lo tire al boxeador enemigo y todo el pueblo suba al ring, o tenés que el boxeador, bueno, alimentalo, pero para que el pueblo tome el ring y lo destruya, cree un nuevo ring. Es decir, el debate de reforma o revolución. Viejo debate que existe en América Latina, el debate en el campo del pueblo, no es con los enemigos. ¿Cuál es el camino de triunfo para la liberación nacional? La respuesta sería, en primer lugar es necesario, porque el curso de dependencia te impide las cosas más básicas, como impidió comer en 2001. Gracias a que por la rebelión popular se suspendió por un tiempito el pago de la deuda externa privada y se arrancaron 2 millones de planes sociales, se pudo comer. O sea, no sobreviviremos con el camino de integrarnos ni a todos los imperialismos ni a uno en particular. El segundo tema es si es posible lograr una economía autosostenida en lo esencial, integrada, que quiere decir que haya agricultura, que dé las materias primas a la industria liviana, que procese materias primas para el consumo de la población, e industria pesada, que haga las maquinarias para la agricultura y para la industria, y que permita los servicios, etc. ¿Es posible lograr una economía autosostenida en lo esencial? Autosostenida totalmente no hay ninguna economía. Ni los países socialistas, cuando eran socialistas, eran totalmente autosostenidos. Lo que no tenían lo importaban y exportaban lo que les sobraba. ¿Es posible? Yo creo que sí que es posible. En primer lugar, se demostró en la historia del siglo XX, porque esto de que hay una economía mundial integrada donde dominan los monopolios ya existía así en 1900. Es falso lo que dijeron los de la teoría de la globalización, que es que porque se cayó el mundo de Berlín, los capitales pasaron a flotar por todo el mundo y ¡ay! Si no les abrís la puerta, se van y caes en la miseria. En cambio, nosotros les abrimos la puerta con Menem y vinieron y mirá qué ricos que estamos. Bueno, esas teorías son teorías falsas que en primer lugar dijeron que la realidad esa era nueva, cuando no era bien nueva, era vieja. Desde 1900 hay una única economía mundial. El capitalismo abarcó el conjunto del mundo. Y no hay capitalismo sin mercado mundial. Pero además lo que oculta esa teoría de la globalización es que esa economía mundial es una economía de profunda desigualdad y contradicción. En el sentido de que el capital monopolista financiero de las grandes potencias no solo no flota por el aire, sino que es sostenido y defendido por los estados de las grandes potencias, sino que además no unifica el mundo
sino desigualándolo. Cuanto más lo unifica, más lo desiguala. Por ejemplo, entre los países imperialistas entre sí, entre declinación relativa yanqui, ascenso chino, por ejemplo. Es el desarrollo desigual. O el desarrollo desigual y la opresión y la dominación de las mayorías de países dependientes. Cuanto más integrados, más oprimidos y más desiguales. Por lo tanto, eso genera las bases de una contradicción irresoluble. O rompes ese todo único y afirmás la libertad nacional, o mantenés ese sometimiento en un curso que, como se ve, no es pacífico, sino es de guerra. Porque a su vez las potencias imperialistas se deben disputar periódicamente el mundo, porque la competencia las obliga. Entonces, el proceso del siglo XX demostró que con economías donde se afirmó la soberanía de su pueblo sobre sus recursos y sobre sus decisiones, es decir, con nuevos estados, pudieron empezar a construir economías integradas, que no solo no se aislaron del mundo, sino que practicaron, a pesar del asedio capitalista e imperialista, otra política exterior, buscaron comercio en relaciones de mucha ventaja con todos los países que quisieran comerciar. Fue el ejemplo de Cuba al principio, fue el ejemplo de China mientras fue socialista. Un país más pobre que China no existía. Pero lo que la asquerosa burguesía imperialista china de hoy usufructúa es un proceso de 30 años donde la nación más enferma y podrida de Asia, dominada por el semifeudalismo, se puso de pie y armó una industria. Y comieron. ¿Por qué? Porque rompieron. No queda otra. Y para romper, bueno, hace falta eliminar las bases internas de eso, uniéndose con todos los que hace falta unirse. Creo que eso también es el camino desde el punto de vista de cómo lograr una ciencia y una tecnología independiente.